Tormenta de proporciones épicas azota el centro y el sur del país, cubriendo ciudades de nieve, desatando tornados y golpeando con granizos del tamaño de pelotas de golf. Donald Trump regresa a los tribunales de Florida buscando anular los cargos por mal manejo de documentos clasificados, una estrategia para postergar el caso en medio de su campaña presidencial. Hija, amor, vamos. Es el trauma que vivió un grupo de migrantes, incluido este pequeño, arriesgándose a morir ahogados entre las bravas corrientes del río Bravo. Un tratado entre Estados Unidos y México hace el caudal más peligroso. Y una experiencia de transporte única hace su debut en las calles de Los Ángeles. Son los llamados robotaxis. Algunos no se atreven a subirse, pero hay miles en lista de espera. Así comienza su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar con la fuerte tormenta que está azotando gran parte del centro y el sur del país. Varios estados están bajo los embates de tornados, enormes granizos y lluvias que amenazan con seguir dejando destrozos a su paso. Desde Dallas, Texas, David Medina nos cuenta más. La tormenta que comenzó ayer por la noche en el medio oeste se desplaza hoy por el sur del país, afectando a estados como Kansas, Missouri, Colorado y Texas, con nevadas, tornados y granizos del tamaño de pelotas de golf. En Denver, Colorado, miles de residentes de las montañas amanecieron con más de 3 pies de nieve que provocó el cierre en gran parte de la Interestatal 70 y también de algunas escuelas y oficinas gubernamentales. Además, cientos de vuelos han sido cancelados desde o hacia el Aeropuerto Internacional de Denver. La misma tormenta en Kansas y Missouri provocó vientos fuertes que generaron un gran tornado la noche del miércoles en la pequeña ciudad de Altavista, al norte de Kansas. El fuerte torbellino disparó la alerta de tormentas eléctricas. También se registró bolas de granizo del tamaño de pelotas de golf, conocidas como granizo gorila, que obligó a varios automovilistas a resguardarse debajo de un puente, ya que las pelotas de nieve rompieron sus parabrisas. Se espera que la tormenta empiece a disminuir la noche de este jueves y entrando el viernes, pero arrojando el problema para el sur del país. En las llanuras de Texas se esperan vientos de hasta 60 millas por hora a medida que la tormenta llega al estado, y la preocupación de los expertos es que los vientos con el clima seco vuelvan a activar los incendios que azotaron al estado hace algunas semanas y que aún no están controlados en su totalidad. El norte de Texas está también bajo amenaza de tormentas eléctricas y es posible que se produzcan grandes granizos, vientos dañinos, incluso tornados. Y el clima inestable con las fuertes lluvias y granizo persistirán hasta la medianoche de este jueves en gran parte del norte de Texas. Desde Dallas para Noticias Estrella TV, David Medina. Bueno, y mientras tanto, en el sur de California, este jueves los vientos de Santa Ana ocasionaron destrozos en varias partes de Los Ángeles. Las fuertes ráfagas de hasta 60 millas por hora provocaron la caída de árboles que destruyeron vehículos y derribaron líneas eléctricas. Las autoridades advierten a la población que eviten entrar en contacto con cables caídos y se espera que los vientos se debiliten el viernes. Vamos ahora a la frontera entre Ciudad Juárez, Chihuahua, en México, y El Paso, Texas, porque un grupo de migrantes estuvo a punto de morir intentando cruzar el río Bravo, una hazaña que se ha vuelto más peligrosa por un tratado de agua entre los dos países. Desde Ciudad Juárez, Chihuahua, Salvador Gómez nos explica. Este es el momento dramático cuando un migrante hondureño estuvo a punto de morir ahogado en las aguas del río Bravo, en la frontera entre Juárez, México, y El Paso, Texas. Usando como flotador un garrafón de agua, Santos Ramos minutos antes manifestó tener miedo por no saber nadar. Ni modo, aquí esto también no hay sombra, aquí solo Dios conmigo. ¿Vas a correr el riesgo? ¿No sabes nadar? No lo sé nadar, pero a ver qué Dios sabrá, ¿va? Último jalón. Sí. Pero su objetivo lo impulsó a donde casi pierde la vida, de no ser porque otro migrante lo rescató y le ayudó a pasar. ¿Te va a amarrar? Este niño no paraba de llorar. Las experiencias vividas en la travesía lo tienen bajo un trauma.
Hija, amor, vamos. Y hoy fue una más. Tomó el valor luego de que su madre le decía que lo dejaría del lado mexicano y ella cruzaría. Me voy a ir. ¿Te vas a quedar aquí? Yo no voy a regresar de allá para acá. La corriente arrastraba al hombre que le ayudó a pasar. Temía por la vida de los dos. Los nadadores que ayudaron a pasar las aguas dicen existe el riesgo, pero no les queda de otra. Pero sí, siempre te jalo para allá por un lado. Tienes que agarrarte duro del cuerpo. Hay miedo. Agárrate duro. Claro, sí, señor. No por tanto uno, sino por los niños. Esta agua que corre ahora por el río Bravo es derivado a un tratado entre México y Estados Unidos. Este año correrá por el cauce del río más de 53 millones de metros cúbicos, los cuales podrían cobrar la vida de algunos que intentan cruzar las corrientes, como ha pasado en años pasados. En Ciudad Juárez, Salvador Gómez, Noticiero Estrella TV. Bueno, y mientras tanto le cuento que el gobernador Ron DeSantis blinda la Florida ante una potencial llegada masiva de migrantes haitianos. DeSantis ordenó el despliegue de 250 policías y soldados y una docena de embarcaciones en los cayos de la Florida, con el objetivo de proteger el estado ante una posible afluencia de migrantes haitianos que huyen de la ola de violencia en su país. Y esta mañana el expresidente Donald Trump llegó a una corte de la Florida buscando desestimar los cargos por documentos clasificados que se encontraron en su residencia de Mar-a-Lago. Pero ¿cómo transcurrió la audiencia? Desde Miami, Florida, Anthony Belchi tiene más detalles. Donald Trump ha vuelto a los tribunales, esta vez a una corte de Florida durante una audiencia judicial en la que su defensa busca desestimar los 40 cargos criminales por el mal manejo de los documentos clasificados, esos que el FBI encontró en su residencia de Mar-a-Lago. Podría ser una estrategia legal para demorar el caso. Él lo que quiere es ganar tiempo para que si llegan las elecciones de noviembre y no se han celebrado los juicios y él ganara las elecciones, simplemente desestimar estos casos cuando él llegue a ser presidente. Ha ido en persona, aunque no era necesario. Quiere demostrar que él, como presidente, tenía el derecho a tener esos documentos. Además, se escuda en el caso desestimado de los correos de Hillary Clinton, olvidando que no se trataba de material clasificado. El hecho de que él los tuviera en su posesión quiere decir que ya automáticamente esos documentos estaban desclasificados. Así que él dice que él tiene el derecho a retenerlos todos. En los exteriores de la corte, numerosos seguidores de Trump se han desplazado para darle su apoyo. Denuncian una y otra vez que todo esto es una maniobra orquestada desde la Casa Blanca para evitar su candidatura presidencial. En los países democráticos ocurre un delito y se va a buscar quién es el culpable. En una tiranía ya sabemos que hay un culpable, el asunto es buscarle los delitos. Y esa es la definición. Nos encontramos en una tiranía que ya se sabe. Hay que crucificar a Donald Trump. Lo único es que hay que buscarle todos los pecados y pecadillos que haya cometido. Todo puede pasar de aquí a noviembre. Trump tiene otros 3 casos pendientes y el Departamento de Justicia podría actuar antes o no. La tradición de no hacer nada contra un candidato que pueda afectar la elección en los últimos 60 días antes de las elecciones. La jueza concluyó la audiencia sin un fallo, aunque dijo que lo haría pronto. También se mostró escéptica por las alegaciones de Trump. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Gracias, Anthony. Tenemos información de último minuto porque la jueza rechazó la moción que presentaron los abogados de Donald Trump sobre los documentos encontrados en Mar-a-Lago. Así que esta jugada no le salió bien al presidente. Pero vámonos ahora a Nueva York porque ahí pudieran aplazar el juicio del expresidente Donald Trump sobre el pago secreto para silenciar a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels. Este jueves, el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, dijo que ve viable la solicitud del exmandatario de aplazar unos días más el juicio para que Trump tenga más tiempo para analizar los detalles de su acusación. Este juicio estaba previsto para el 25 de marzo y el fiscal dijo que pudiera posponerlo por unos 30 días.
Este jueves el presidente Joe Biden llegó a Saginaw, Michigan, en su gira de campaña hacia la presidencia, buscando asegurar este estado clave para las elecciones de noviembre. Biden llegó con el desafío de persuadir a los votantes para que se unan a él y le otorguen otro mandato. Su visita hace parte de una gira de 2 días donde intenta impulsar su campaña a la reelección en el llamado Muro Azul, que lo componen Michigan, Wisconsin y Pensilvania. Mientras tanto, la vicepresidenta Kamala Harris visitó una clínica de abortos en Minnesota. Esta es la primera vez que un presidente o un vicepresidente visita una de estas clínicas y sucede mientras la campaña de reelección de Biden y Harris busca resaltar la importancia del derecho al aborto y a la salud reproductiva de las mujeres después de que la Corte Suprema anulara Roe versus Wade en el 2022. Y por otro lado, el exsecretario del Tesoro, Steven Mnuchin, afirmó estar reuniendo un grupo de inversionistas, ¿sabe para qué? Para comprar TikTok. Esto sucede luego de que la Cámara de Representantes aprobara ayer miércoles un proyecto de ley que prohibiría TikTok, al menos que la empresa china ByteDance decida vender la red social usada por más de 170 millones de estadounidenses. El proyecto está ahora en el Senado y en caso de ser aprobado, el presidente Joe Biden dijo que la firmaría. No se vaya, que aún tenemos más información aquí en su noticiero Estrella TV. En España cae presunto miembro del peligroso grupo delictivo del Tren Taragua. Autoridades mexicanas arrestan a 2 de los presuntos policías implicados en la muerte de un normalista de Ayotzinapa. Motín en una cárcel de México termina en un poderoso incendio que deja un saldo mortal. Los detalles al volver. Gracias por continuar informándose con nosotros en esta tarde. Mire, el senador demócrata Chuck Schumer urgió nuevas elecciones en Israel y criticó la política de Netanyahu. Afirmó que el primer ministro ha llevado la reputación de Israel por los suelos al no estar interesado en la formación de un Estado palestino independiente. Según Schumer, unas elecciones nuevas serían la única manera de que Israel pueda mejorar su estrategia. Por otro lado, el senador republicano Mitch McConnell criticó a Schumer por pedir la destitución de un líder que fue elegido de forma democrática. Y bueno, en Colombia y Estados Unidos, las autoridades le dieron un duro golpe a los Satanás con la detención de 2 de las cabecillas de ese grupo delictivo rival del Tren de Aragua. Desde Colombia, Carolina Gómez nos tiene el reporte. A conocer una orden de captura. Contundente golpe asestaron la policía de Colombia y los agentes del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, HSI, con los arrestos de 2 miembros de los Satanás, una sangrienta organización de origen venezolano enemiga de los del Tren de Aragua y con quienes se disputan su actuar criminal de extorsiones, asesinatos, porte de armas y venta de estupefacientes en la capital. El primero es la captura en Bogotá de alias Gocho, jefe de sicarios de la organización que, según información de la policía, recibía órdenes de ejecutar personas que no pagaran las extorsiones de su jefe en la cárcel. Este sujeto Gocho recibe las instrucciones de alias Satanás. Eso sumado a otros indicios que tenemos de que estaría el mismo alias Satanás dentro de la cárcel actuando y eventualmente enviando mensajes amenazantes. El segundo caso es del de alias Pedrito o Maracucho, el número 2 de la organización que escapó a los Estados Unidos por el tapón del Darién. Este sujeto habría llegado a Colombia en el 2023 con antecedentes por violencia intrafamiliar y extorsión en Venezuela. Aquí era buscado por más de 7 homicidios, entre otros delitos, y fue capturado en San Antonio, Texas, por miembros de HSI, gracias a la denuncia de un ciudadano que habría visto su cara en internet en el cartel de los más buscados. Si va a expandir o si va a generar estas acciones criminales en Estados Unidos, es la investigación que está haciendo con FBI y HSI, de acuerdo a las informaciones o fuentes de que probablemente podía ser una de las opciones que tenían ellos. Maracucho aún continúa en Texas a espera de su extradición a Colombia. Ahora la mirada de las autoridades está en alias Moisés y Adrián, los que seguirían en la línea de mando de los Satanás y evitar que sus enemigos, el Tren de Aragua, tomen los territorios dejados por estos delincuentes. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. Mire, y en Barcelona, España, capturan a uno de los líderes de la banda delictiva Tren de Aragua. Después de investigaciones de varias agencias de inteligencia internacionales, la policía española logró detener ayer miércoles al posible hermano de Héctor Guerrero Flores, conocido como el Niño Guerrero, quien es el líder de la peligrosa organización. Al sujeto de nacionalidad venezolana se le acusa
de graves delitos como asesinato, extorsión, tráfico humano y de armas, entre otras cosas. Y también en México ya están detenidos 2 de los 3 policías implicados en el asesinato del normalista de Ayotzinapa, Yanqui Cotán. Pero ¿cuáles son los cargos de los que se les acusa? Desde la Ciudad de México, Víctor Blázquez nos cuenta. 2 de los 3 policías que participaron en el presunto asesinato del joven estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa, Yanqui Cotán, tuvieron su primera audiencia ante un juez la mañana de este jueves 14 de marzo en la ciudad de Acapulco, Guerrero. Ser normalista es un delito, pero ser de Ayotzinapa merece la muerte, como lo estamos viendo con mi hijo. Estos 2 agentes fueron entregados a la Fiscalía General de la República por parte de las autoridades estatales, según consta en este documento oficial. Sin embargo, el señalado como presunto responsable de accionar el arma que terminó por quitarle la vida al normalista sigue prófugo. Que quiero justicia para mi hijo y que se le detengan a todos los culpables que hay. Frente a las posibles protestas de los estudiantes, en las que últimamente se han puesto violentas, unos 3,000 empleados de gobierno no trabajaron para prevenir incidentes. Incluso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, les ha pedido no excederse en sus manifestaciones y sostuvo que no habrá impunidad en el caso. Según él, los oficiales sí son culpables. La versión. Y sí fue un asesinato. Activistas por derechos humanos como el padre Filiberto Velázquez también se han sumado a la exigencia de justicia al recalcar que la autoridad ha tratado de manipular las evidencias para justificar la acción de los policías. Hasta el día de ayer haya sido el momento en que haya llegado a cuentagotas cada hoja de esa carpeta de investigación. Hay una omisión de la fiscal Sandra Luz. A los policías se les imputa el delito de homicidio calificado en agravio de Yanqui Cotán Gómez y tentativa de homicidio a otros 2 estudiantes de Ayotzinapa que viajaban juntos. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. Bueno, y en México, presos incendiaron la cárcel La Pila en San Luis Potosí, esto durante un motín, con el fin de evitar que las autoridades trasladaran a 51 reos a otras prisiones del estado. Hasta el momento se reportan 2 guardias y un reo muertos y al menos 6 heridos. Familiares de los presos desesperados por noticias de sus seres queridos se manifestaron al exterior del penal, lo que provocó un enfrentamiento con grupos antimotines. No se vaya porque tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV. Con paciencia y dedicación de artesanos transforman el vidrio quebrado en hermosas piezas de arte. Y un grupo de taxis autónomos empezarán a dar servicio en la ciudad más grande de California. Le contamos. Bueno, vamos a ver ahora una familia de artesanos que con destreza y cuidado convierten el vidrio quebrado en verdaderas obras de arte. Aunque la tarea no es fácil, ellos disfrutan de cómo lo hacen. Desde El Salvador, Walter Peñate nos tiene la historia. En medio del peligro que representa el fuego, la familia Céspedes se dedica a convertir el vidrio inservible en obras de arte. El proceso es delicado, pero la satisfacción es grande al ver terminada la tarea, nos cuenta Carlos Céspedes, quien tiene más de 50 años trabajando este arte. Hay que tener mucha destreza y rapidez, porque si te duermes y no calentaste a tiempo el vidrio, ¡pum!, se te revienta, entonces perdiste ya la pieza. Pero no todo es miel sobre hojuelas. La fabricación de estas obras también tienen su riesgo, ya que trabajan con vidrio y fuego, y cualquier descuido podría ocasionar una tragedia. Una quemada, o hay veces cuando por descuidos se derrama bastante aceite y como estamos trabajando, ¿verdad?, se hacen unas grandes llamaradas de fuego. Entonces eso es lo más peligroso, ¿verdad? Pero algo que sorprende a propios y extraños es que dentro de esta familia de artesanos del vidrio se encuentra la única mujer en todo el país que se atrevió a formar parte de este grupo de talladores del vidrio reciclable. Me siento muy bien, ¿verdad?, porque es un arte bien bonito y se siente una experiencia única, ¿verdad? Y también me muestra a mí que soy capaz de todo y le motiva a la gente, más que todas las mujeres, que somos capaces de realizar cualquier tipo de labor que los hombres realizan, ¿verdad? La familia Céspedes le da forma a estas obras de arte que son comercializadas, incluso muchos extranjeros las compran para llevarlas a sus países, ya que el lugar se encuentra cerca del aeropuerto de El Salvador. La fabricación de estas verdaderas obras de arte tiene una duración de 18 horas cada día y son elaboradas de manera artesanal. Desde San Salvador, El Salvador, Walter Peñate, Noticias, Estrella TV.
Lindo trabajo. Mire, este jueves alrededor de 50 robotaxis sin conductor debutarán en Los Ángeles, California. Se espera que el servicio no sea tan accidentado como lo fue en San Francisco, donde un taxi robot bloqueó vehículos de emergencia, entre otros incidentes. A pesar de las críticas y protestas de líderes locales y sindicatos de conductores, la compañía Waymo, dueña de los vehículos y subsidiaria de Google, afirma que sus vehículos autónomos son más seguros que los conductores humanos. La empresa ofrecerá viajes gratuitos a algunas de las 50,000 personas que se han inscrito para recibir el servicio. ¿Se anima? Ahí me cuenta. Y le cuento que el Starship, el megacohete de la compañía SpaceX, pierde contacto antes de completar la prueba de vuelo de casi 400 pies de largo. El cohete más grande y poderoso jamás construido salió del estado de Texas alcanzando una altitud aproximada de 145 millas, pero a los 49 minutos perdió contacto impidiéndole hacer su amerizaje en el Océano Índico como estaba previsto. Este sería el tercer intento de la compañía que planea realizar un vuelo exitoso a la Luna en el 2026. Hemos llegado hacia el final. Gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima.